Buenos días a todos. Bueno, es un placer estar aquí nuevamente, como todos los meses, junto a Ángel Cabrera para la charla mensual. Esta vez la adelantamos una semana, producto que la próxima semana, y les recuerdo a todos, estaremos en la Semana de la Construcción, que va a ser un tema interesante, para ver temas muy interesantes a discutir en la semana. Por esa razón adelantamos una semana la charla de Ángel, digamos. Y además creo que es bueno adelantarle una semana porque también han pasado hartas cosas súper relevantes, digamos, en nuestro país. Digamos, de hecho, acabamos de tener constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores recién el fin de semana, por lo cual también eso va a motivar seguramente algún grado de conversación respecto a qué estamos mirando hacia adelante, producto también de esa, voy a ser la próxima por la Semana de la Construcción, a la cual quiero invitarlos a todos de todas maneras que participen, porque va a ser una semana muy interesante. Javier, como siempre, un gusto estar acá conversando contigo y con todos los auditores que siguen estas presentaciones. Bien, como dice Javier, tenemos mucho tema por abordar. Como siempre, voy a comenzar dándole una mirada a lo que ha estado ocurriendo a nivel internacional, para después llegar y revisar las implicancias de todo lo anterior para la economía chilena. Hoy día, como decías, tenemos un gran tema que es qué es lo que se puede decir a esta altura respecto a las implicancias que se derivan de lo que ocurrió el fin de semana recién pasado en términos de la elección, especialmente la elección de constituyentes. Partamos con una mirada a lo que está ocurriendo en relación a la pandemia, donde las noticias son relativamente positivas. Vemos que la tercera ola a escala global ha comenzado a perder algo de fuerza. 1,9 trillones de dólares que van a estar siendo gastados a partir de marzo de este año. Estimamos que en el segundo trimestre la economía de Estados Unidos va a crecer a una tasa trimestral anualizada cercana al 12%. Y para el año completo proyectamos un crecimiento de 6,5%, pero con sesgo de revisión alcista, justamente por la combinación de la apertura acelerada por la mejoría de las cifras sanitarias y del impacto del paquete fiscal del gobierno. Así que Estados Unidos se ve extremadamente bien. Zona euro, que cayó en recesión técnica durante el primer trimestre, empieza a dar señales de recuperación. Los datos de abril muestran una mejoría, especialmente en el caso del sector manufacturero, que alcanza sus tasas de crecimiento más altas en más de 15 años. Los indicadores de expectativa nos mandan señales de mucho optimismo. Al lado izquierdo ustedes pueden ver el indicador de sentimiento económico para la zona euro. Al lado derecho vienen los indicadores de sentimiento de los inversionistas financieros. El gráfico que está abajo alcanzó máximo histórico. O sea, realmente, a pesar de los muy malos resultados y de que la situación sanitaria todavía no está controlada del todo, el optimismo es muy potente. Y esto nos permite pensar en un segundo semestre con una economía de zona euro creciendo con bastante fuerza. De hecho, eso es lo que está contenido en nuestras proyecciones. Esperamos que luego de la caída del primer trimestre empecemos a ver ya una recuperación en el segundo. Los indicadores líderes que veíamos antes apuntan en esa dirección y esperamos que esta recuperación gane fuerza en la segunda mitad del año en la medida que el proceso de desconfinamiento también vaya acelerándose. Por ahora, nuestra proyección es un crecimiento interanual cercano al 4%, pero también con sesgo de revisión alcista. Para la economía mundial, mantenemos la misma proyección que teníamos el mes pasado, un 5,9%. Más de la mitad de ese crecimiento vendría de Estados Unidos y China, cada uno aportando 1,6 puntos porcentuales al crecimiento global, y con sesgo de revisión alcista. Es probable que veamos cifras todavía mejores en Estados Unidos, probablemente también en Europa, y no me sorprendería que el mundo emergente también tenga un desempeño un poquito mejor que lo que tenemos estimado en este momento. Así que el balance en actividad económica definitivamente a mi juicio es muy positivo. Pero ha aparecido un factor de riesgo. Lo mencionamos la vez pasada, probablemente el tema más importante que dominó el comportamiento de los mercados financieros. Los datos muestran cada vez con más claridad una reaparición de señales inflacionarias. De hecho, los analistas financieros ya están diciendo que en cuanto a inversión, hay que comprar protección justamente de inflación. O sea, claramente es un tema que ya están mirando los papeles que corren afuera, digamos, cómo se protegen contra inflación, digamos. Efectivamente, eso ha estado ocurriendo. Hemos visto ajustes de portafolio en dirección a activos que protegen de la inflación. Claro.
las compensaciones inflacionarias implícitas en las tasas de interés de los bonos del Tesoro americano han venido incrementándose. A ver, yo creo que este es un tema que no podemos perderlo de vista. Creo que el peligro de que se produzca algún ajuste severo durante lo que queda de este año es todavía relativamente bajo, pero creo que en 2022 este tema va a ser extremadamente importante y va a impactar con fuerza a los mercados financieros globales. Yo creo que probablemente en una de las próximas reuniones vamos a dedicarle un tiempo especial a analizar este tema. Bien, una de las implicancias de esta potente recuperación de las principales economías del mundo ha sido inflacionario que estamos empezando a ver. Bueno, las presiones alcistas sobre los precios de las materias primas continuaron observándose durante el último mes. Acá vemos que el índice CRB alcanza un incremento de casi 95% respecto a los mínimos de abril del año pasado. Los precios de todos los metales industriales, de hecho varios de ellos, alcanzaron máximos históricos durante el mes de abril, si bien después se revirtieron, como el caso del acero y del hierro, pero con niveles extremadamente altos. Y entre ellos el caso del precio del cobre, que también alcanzó máximos históricos en abril, superando transitoriamente los 470 centavos. Hoy día estamos en un mal día para el cobre y otros commodities. Hoy día el precio estaba cayendo más de 2%. La última vez que lo miré estaba en los 459 centavos. Como les expliqué la vez pasada, yo estimo que esta alza que hemos visto recientemente tiene un componente transitorio y que va a ir revirtiéndose parcialmente a lo largo de lo que queda de este año. Mi estimación es que hacia fines de año el precio del cobre va a estar fluctuando en torno a los 400 centavos, que sigue siendo muy bueno, sí. Pero no es improbable que se afirme en estos niveles. Vamos ahora a lo que está pasando en Chile. Tenemos buenas noticias. De hecho, voy a partir por ahí y voy a terminar en las no tan buenas, o al menos en aquellas que pueden generar incertidumbre, y lo están haciendo. En cuanto a la pandemia, los indicadores de intensidad de propagación, pero al menos muestran ya en forma consistente caídas en cada uno de ellos. Además, hemos estado viendo una mejoría en el nivel de saturación de la infraestructura hospitalaria. En el peor momento, hace unas 5 semanas atrás, el número de camas UCI disponibles en todo el país llegó a ser de 130 camas. Ahora tenemos más de 300, pero ha estado empezando a mejorar. Pero acá es solamente por COVID, porque de hecho estaba escuchando la radio el otro día que ha aumentado también fuerte la cama UCI no COVID, también ha aumentado. Tienes toda la razón, efectivamente no, ahí es la ocupación total, pero efectivamente si uno entra al informe del Ministerio, hay una desagregación entre el número de camas ocupadas por pacientes no COVID y pacientes COVID. Bueno, el alza que veíamos ahí estuvo asociada principalmente a pacientes COVID. Pero ahora último parece que ha subido más la no COVID puntualmente, digamos, o sea, ha bajado más la COVID, digamos. Sí. Ahora tenemos entonces una situación que es, si no holgada, es un poquito mejor, y esto animó al Ministerio de Salud, a las autoridades sanitarias, a retomar el proceso de desconfinamiento. La línea azul en ese gráfico nos muestra el porcentaje de la población de Chile viviendo en comunas sometidas a cuarentena total. En la tercera semana de abril esa tasa era del 86%, de hecho ahí un poquito antes alcanzamos un pic en torno al 90%. Y en las últimas 3 semanas las autoridades sanitarias comenzaron a desconfinar a un número creciente de comunas, pasándolas a fase 2, que es el aumento en la línea amarilla. De tal forma que durante se tradujo en una mejoría de los indicadores de movilidad. Hemos recuperado más de 20 puntos de movilidad. Este es uno de los factores que permite ser un poquito más optimista y nos llevó a corregir al alza nuestras proyecciones para las cifras de abril, mayo y junio. Adicionalmente, tenemos el avance en el proceso de vacunación.
al día domingo recién pasado, teníamos una cobertura del 47,5% de la población nacional. Se habían aplicado 15.570.000 dosis y el flujo diario de vacunación estaba en torno a los 123.000 dosis. Ese fue el promedio de la última semana. A este ritmo estaríamos alcanzando inmunidad de grupo dentro de los próximos 3 meses. Y eso entonces nos permite razonablemente utilizar como supuesto de trabajo en nuestras proyecciones que vamos a tener un desconfinamiento rápido y consistente durante la segunda mitad del año. Como veíamos en la lámina anterior, ese proceso ya comenzó, esperamos que se consolide y gane más fuerza todavía. Esto es un segundo factor que nos llevó a corregir al alza las proyecciones de actividad que les voy a mostrar un poquito más adelante. La reunión pasada hablamos acerca de los efectos estimuladores sobre la demanda agregada asociadas al tercer retiro, que definitivamente no es una buena idea desde el punto de vista económico y las consecuencias de largo plazo para nuestra economía, pero que en el corto plazo al menos va a estar dándole un estímulo adicional a la actividad económica, especialmente al consumo y al retail. Nuestra estimación conservadora es que producto de este tercer retiro vamos a estar viendo un aporte adicional en actividad de unas 4 décimas del PIB. Y esto se debiera estar notando especialmente durante este mes de mayo, cuando comenzó el proceso, y debiera continuar en junio, julio, los dos notorios durante los primeros 3 meses. En lo que es ahorro. Sí, en ahorro tú dices eso en la... puede ser un gasto futuro interesante, o sea, en el fondo hay un stock acumulado, digamos, de ahorro en los primeros 2 retiros, digamos. Tienes toda la razón, efectivamente, los datos que los depósitos en cuenta corriente se habían incrementado en cerca de 8.000 millones de dólares. Claro. Y por lo tanto es un colchón de seguridad que en cualquier momento, dependiendo del grado de optimismo de los consumidores, podría ser utilizado. Claro. Tenemos además un nuevo paquete de estímulos que se ha estado negociando entre el gobierno y la oposición. El gobierno hizo planteamientos propios que involucraban recursos por 7.900 millones de dólares, pero ahora en lo que se ha llamado la búsqueda de mínimos comunes, lo más probable es que finalmente se cierre en un conjunto de medidas que seguramente van a superar los 10.000 millones de dólares. Esto implica que producto de este nuevo paquete de estímulo fiscal, a la segunda mitad de este año. Con esto, incorporando la mejoría de las condiciones externas, el precio del cobre más alto, el desconfinamiento que ya comenzó y que debiera ganar fuerza durante el segundo semestre, y el impacto de nuestra actual estimación es un crecimiento de la economía durante el presente año de un 7,1%. Cifra que sería bastante positiva. Ahora, tal como les comenté en la reunión pasada, sin embargo, hay múltiples factores de riesgo. Uno de ellos ha ganado preponderancia especial, que es el riesgo político. Claro. Y eso entonces nos lleva al tema de las elecciones del fin de semana recién pasado. Como comentamos en la reunión anterior, usando la versión anterior de este gráfico, teníamos una serie de eventos políticos de gran importancia, partiendo justamente con las elecciones del 15 y 16 de mayo. Tenemos por delante otros eventos de gran relevancia, incluyendo elección presidencial en noviembre y en diciembre. Tenemos además entonces constitución del fin de semana recién pasado. Viendo la composición de los asambleístas constituyentes de más alta probabilidad, y yo diría de muy alta probabilidad, un escenario en que la consecuencia principal de este proceso constituyente va a ser un cambio profundo al rol del Estado. Creo que ese es el tema central que va a estar en la discusión y que, dada la composición de fuerzas de la Asamblea, yo diría que casi con seguridad vamos a tener un movimiento desde el sistema que ha imperado durante los últimos 40 años, denominado un Estado subsidiario, donde el Estado le cede al mercado
el rol principal en la asignación de recursos y el Estado se concentra en corregir las imperfecciones del mercado, como los monopolios, las externalidades, y también en corregir la distribución del ingreso parcialmente, pero sin alterar los incentivos que son esenciales para el correcto funcionamiento del mercado. Creo que vamos a movernos de esta concepción de Estado subsidiario hacia un Estado garantizador de derechos. Este Estado garantizador de derechos, desde mi punto de vista, es un híbrido donde se mezcla aspectos del Estado benefactor, propio de las socialdemocracias europeas, y también aspectos muy importantes del Estado socialista, propio de las utopías marxistas. Creo que esa es la combinación que va a estar en la génesis de la nueva Constitución. Cuando hablamos de derecho acá tenemos una lista interminable y diferentes tipos. Derechos civiles, derechos políticos, derechos relacionados con temas valóricos, pero del punto de vista de la economía lo que más nos importa son los derechos que se han denominado derechos sociales. Por ejemplo, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, entregadas de cierta forma, con calidad y en forma gratuita o casi gratuita. Eso seguramente nos vamos a encontrar con una lista prácticamente interminable de esos derechos. Lo que tiene implicancias importantes para la economía. Si mi hipótesis de trabajo es correcta, entonces este Estado garantizador de derechos va a tener dos tipos de consecuencias principales. En primer lugar, inexorablemente para poder intentar ejercer y cumplir estos derechos, el Estado va a tener que aumentar su tamaño, va a tener que crecer. Y este aumento en el tamaño del Estado implica un aumento del gasto. Como partimos de una situación fiscal que ya es complicada, producto de los efectos de la pandemia, el año pasado tuvimos un déficit fiscal de más de 7 puntos del PIB. Este año, a pesar del alto precio del cobre, el déficit fiscal va a ser de a lo menos 5 puntos del PIB y creciendo porque tenemos el costo ahora del nuevo paquete fiscal, por lo menos 10.000 millones. Podríamos tener otros 5.000 millones que son prácticamente tirados a la basura. Ayer en la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto de IVA diferenciado, que es un proyecto realmente malo, es increíble y preocupante, y para la distribución del ingreso pueda salir del Congreso y que los diputados estén dispuestos a aprobar algo así. Bueno, tenemos entonces como consecuencia casi inevitable que para compensar en parte este mayor gasto hay que aumentar la carga tributaria. Esa discusión ya partió. Al tope de la lista está una eliminación de muchas exenciones. Según los cálculos de la DIPRES, producto de estas exenciones tributarias, hubo un gasto fiscal del año pasado del orden de 9.000 millones. Entonces, ahí hay muchas cosas que se van a estar analizando. Yo diría que casi con seguridad lo que vamos a estar viendo es una eliminación, por ejemplo, de la exención a las ganancias de capital. Eso es muy probable. También vamos a ver eliminaciones, por ejemplo, de las rentas presuntas. Ese tipo de cosas muy probablemente de la construcción, que es una discusión que también está. El IVA. IVA. Hay varias cosas. Sí. De hecho, otro de los elementos que se menciona es la aplicación de IVA a muchos servicios que actualmente no están grabados. Entonces, el tema del aumento en la carga tributaria es una discusión que ya partió y que inexorablemente va a ganar fuerza en los próximos meses y más fuerza aún cuando terminemos con la Constitución, porque producto de, si se confirma esta Constitución garantizadora de derechos sociales, eso inexorablemente implica un muy fuerte aumento en el gasto. Y eso hay que financiarlo y la única forma de financiarlo es en el largo plazo mediante un aumento de la carga tributaria. Yo creo que difícilmente el aumento en la carga tributaria va a alcanzar a compensar la magnitud del aumento del gasto que tiene.
que viene. Por lo tanto, yo creo que van a continuar o van a aumentar. Y eso significa que la deuda pública, que ha venido creciendo en forma acelerada, va a acelerar todavía más su crecimiento. Y eso, más temprano que tarde, nos va a llevar a un aumento en el riesgo país. Lo que implica, entre otras cosas, tasas de interés. La mano derecha del Estado. La mano izquierda del Estado va a estar enfocada en la regulación y en el control de esas regulaciones. En muchos aspectos, pero yo destacaría dos: en los temas medioambientales y los temas de competencia. Esa regulación más estricta va a tener seguramente impactos muy importantes, va a aumentar sustancialmente el costo de iniciar nuevos proyectos. La burocracia se va a intensificar, va a ser cada vez más difícil lograr la aprobación de proyectos. Es una tendencia que ya venimos viendo desde hace tiempo, pero yo creo que esto va a agravarse. De hecho, las declaraciones que hemos visto en estos pocos días después de las elecciones de algunos de los alcaldes recién electos, del gobernador de Valparaíso, apuntan a un sesgo muy antiempresarial. Seguramente tú escuchaste que hay de repente muchos proyectos inmobiliarios. Entonces, a eso me refiero con el primer punto. También hay otro aspecto que tenemos que considerar. Inexorablemente, junto con en este aspecto regulatorio, se introducen casi inevitablemente temas de discrecionalidad. ¿Qué es lo que queda regulado? ¿Qué es lo que no queda regulado? ¿Hasta dónde llegan los límites? Siempre es una zona medio difusa. Y esa discrecionalidad de lo que entra y lo que queda afuera es un área extremadamente peligrosa. Muchas veces hay diferencias de muchos millones o miles de millones. Y por lo tanto, es muy rentable destinarle recursos a lograr influir en la decisión de los estamentos políticos encargados de tomar esa decisión. Y eso es lo que en economía se denomina el rent seeking, la caza de rentas. Claro. Y esa caza de rentas implica un desperdicio de recursos para la sociedad que toma dos dimensiones. La dimensión lícita, que se denomina lobby, y la no tan lícita, que es derechamente la corrupción. La discrecionalidad y el aumento del poder del Estado casi inevitablemente llevan a un crecimiento de la corrupción. Yo la verdad es que nunca me ha quedado muy clara dónde está la línea entre el lobby y la corrupción, pero creo que vamos a tener ambos. Ahora, todo esto implica un escenario bastante complejo, sobre todo para la inversión. Como vemos en este gráfico, la inversión viene cayendo consistentemente desde el año 2013. Hemos tenido ahí algunas recuperaciones, insinuaciones, pero que no han durado. Lo muestra el informe central de ayer, digamos, que también la inversión todavía no se recupera, digamos. Todavía estamos en cifras negativas. De hecho, ahí estamos en un 20,4%, que es lo más bajo en los últimos 13 años. Bueno, tasas de interés más altas, premios por riesgo más altos, carga tributaria más alta, regulación más estricta y más discrecional, todos esos factores no son factores que ayuden a la inversión. Por el contrario, mi predicción es que con una altísima probabilidad, si se concreta esto que estoy señalando yo, vamos a continuar viendo una caída en la inversión. Y esa caída en la inversión implica menor crecimiento potencial, que ya lo hemos estado viendo. Pero eso te iba a preguntar, porque ya está bajo, o sea, en las proyecciones antes de elecciones ya estamos viendo un crecimiento potencial de donde el 2% y menos. ¿Ya? Eso es grave, o sea, en el fondo no tenemos, eso se veía ya de hace un tiempo, digamos, que está cayendo el crecimiento potencial, y esto lo que vemos acá claramente, que esto puede ser un impacto adicional al crecimiento potencial, la caída de crecimiento potencial, y eso es complejo. Sí, definitivamente. De hecho, eso es lo que es uno de los elementos que a mí me preocupa muchísimo, porque esto implica prácticamente condenar a muchas personas, a las futuras generaciones,
a una pobreza, a la pobreza. Vamos, el potencial está al 2 y el crecimiento mundial está sobre eso, lo que estáis haciendo finalmente siempre es alejarte cada vez más del desarrollo posible, o sea, del mundo. Digamos. Sí, nos vamos alejando del mundo y si consideramos que la población chilena crece a una tasa del 1,2, 1,3%, en la medida que nuestro crecimiento potencial se va reduciendo y se va acercando a esa tasa de crecimiento de la población, significa que nuestro ingreso per cápita deja de crecer. Ojo que el crecimiento poblacional puede ser el 1 y algo, pero si le agregáis la inmigración es bastante más que eso. Tienes toda la razón. O sea, puede estar cerca. Son implicancias bien complicadas. Un menor crecimiento potencial significa, por ejemplo, menor creación de empleo, una tasa de desempleo estructuralmente más alta y, por lo tanto, mayor conflictividad social. La reacción de los mercados financieros, como siempre, es bastante rápida. Ya estamos viendo el impacto que esto está provocando en el mercado cambiario. Como les he explicado en muchas reuniones anteriores, nosotros tenemos un modelo estadístico para tratar de explicar los comportamientos del precio del cobre, perdón, del tipo de cambio. Ese modelo nos entrega un valor de equilibrio que corresponde en el gráfico a la línea azul, y mientras que la línea roja es el valor efectivo. Ahí el círculo rojo que está abajo a la derecha nos muestra que en las últimas 4 semanas el tipo de cambio efectivo ha estado por arriba del valor de equilibrio. En las 2 semanas previas a la elección estaba entre 8 y 15 pesos, parecido al otro círculo que está un poco hacia la izquierda, el verde. Lo que pasó en las semanas previas al plebiscito del 25 de octubre pasado. Bueno, a diferencia del plebiscito del 25 de octubre, luego del resultado, ahora la brecha entre el tipo de cambio efectivo y el tipo de cambio de equilibrio se amplió. Ayer era de 21 pesos. Hoy día teníamos un tipo de cambio subiendo. La última vez que lo miré estábamos en los 719 pesos. Entonces, esto claramente nos dice que el mercado cambiario, este es un termómetro, el mercado cambiario nos está diciendo que empezó a exigir una prima por riesgo mayor, producto de la incertidumbre y del riesgo asociado a todo lo que hablamos anteriormente. De hecho, esta prima es más grande que esos 21 pesos. Yo la estimo en al menos 30 pesos. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio hoy día debiera estar por abajo de mi estimación de equilibrio. Y debiera estar por abajo porque las AFP están vendiendo entre 1.500 y 2.000 millones de dólares para hacer frente al tercer retiro y porque el Ministerio de Hacienda ha estado vendiendo consistentemente 150 millones de dólares diarios durante las últimas 4 o 5 semanas. Eso debiera tener el tipo de cambio por lo menos otros 10 pesos por abajo del valor de equilibrio. Entonces, en este momento la prima en el mercado cambiario yo diría que supera los 30 pesos con holgura. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Bueno, depende de lo que ocurra especialmente en el ámbito político y cómo evolucione. Ahora, yo diría que en el intertanto, que ya empezaron a aparecer en la prensa de muchos de los constituyentes. Y en estos 2 días ya las que han salido hay algunas que son bastante preocupantes. Pero lo realmente importante yo creo que va a pasar en la primera semana de funcionamiento de la Asamblea, cuando se constituya la Asamblea, que debiera ser en la primera semana de julio. Cuando se constituya la Asamblea, yo creo que vamos a ver 2 hitos muy relevantes. En primer lugar, la elección de la directiva, el presidente y el vicepresidente, y a lo mejor algunos secretarios, no sé cómo se irán a organizar, pero es presidente y vicepresidente de todas formas. Y lo otro es la redacción del reglamento. Lo primero que tiene que hacer la Asamblea Constituyente una vez que empiece a funcionar es redactar un reglamento que va a definir cómo va a funcionar. Y eso nos va a dar una señal, pero muy clara y potente, respecto a cómo viene la mano. Si vamos a encontrarnos con un clima de búsqueda de acuerdos y de entendimiento, o vamos a encontrarnos con un clima de confrontación total, polarización extrema
y descalificaciones que hagan casi imposible avanzar en la discusión. Yo creo, por lo tanto, que lo que ocurra en esa primera semana nos va a dar una señal extremadamente relevante. Y los mercados van a reaccionar, Claramente. van a reaccionar con mucha fuerza. El otro mercado donde hemos visto reacciones importantes recientemente es el mercado accionario. En las semanas previas, en los días previos a las elecciones del 15-16, ya el mercado accionario venía cayendo. Había caído cerca de 9 puntos porcentuales, desde un máximo que se dio hacia la tercera semana de abril, cuando el IPSA anduvo rozando los 5.000 puntos, tocamos los 4.998 puntos. Ahí comenzó en los días previos a la elección una caída. Teníamos una caída de 9 puntos porcentuales. Luego de la elección, a partir del nivel máximo alcanzado 3 semanas antes. Esto nos está diciendo claramente que el mercado accionario chileno percibe el aumento en el riesgo. Lo vemos todavía con más claridad cuando comparamos el comportamiento del IPSA con respecto a los mercados internacionales. En este gráfico, la línea azul es el S&P 500, la línea verde es el MSCI de América Latina y la línea roja es el IPSA llevado a dólares para hacerlo comparable con el MSCI de América Latina. Como se observa, el IPSA, medido en dólares, casi siempre se mueve extremadamente correlacionado con los mercados del resto de América Latina. De hecho, hasta hace 3 semanas, esa correlación literalmente era de 0.98, estábamos moviendo casi idéntico a los mercados de LATAM. Mira lo que pasó en estas últimas 3 semanas. Los mercados de América Latina siguen subiendo, mientras que nuestro mercado se desploma, generando la brecha más grande que hemos visto, incluso más grande que la que vimos inmediatamente después del estallido social, o en marzo del año pasado, marzo-abril, cuando teníamos todavía los efectos del estallido social, más el estallido de la pandemia. Entre octubre del 2019 y noviembre del 2020, el mercado accionario chileno se quedó 13,6 puntos porcentuales por debajo del mercado de América Latina. Eso yo lo interpreto como una señal de riesgo político. Sorprendentemente, luego del 25 de octubre, hubo una percepción de que el riesgo político había disminuido. Yo creo que una pésima lectura, yo lo mencioné acá en alguna ocasión, y esa prima por riesgo político se redujo. De hecho, llegó a ser prácticamente cero. Estábamos muy cerca del cero en los días previos a la elección. Y ahí empieza el desplome del mercado accionario chileno. Ayer la brecha era de 28,4 puntos porcentuales, la más grande, superando todo lo que hemos visto en los últimos años. Esa es una medida clara y precisa de la percepción de riesgo que estamos viendo en el mercado bursátil. Nosotros también tenemos modelos para el mercado accionario. Yo diría que este castigo, esta prima que el mercado está aplicando en este momento, yo creo que es justificada dado los niveles de incertidumbre. Creo que ya con el castigo que hemos visto, debiéramos empezar ahora a ver una cierta estabilización hasta tener más información. Pero es interesante ver cómo el mercado rápidamente recogió este cambio en la situación, el aumento de la incertidumbre, el aumento del riesgo. Esos eran los temas. Pero es bien común que eso ocurra. El mercado anticipa en parte y después cuando corrige, pero muy rápidamente. Eso es así. ¿Ya? Eso ha pasado en otras elecciones que se revierten. Que lo tocaste también parcialmente, pero tengo una pregunta ahí también respecto a las tasas. ¿Qué estás viendo con respecto a tasas? Mira, en el corto plazo, las tasas de interés van a seguir mostrando una moderada tendencia alcista. Por la inflación. Por el tema de la inflación, por el tema de las tasas de interés a nivel internacional que vienen subiendo y deberían continuar subiendo. Y en algún momento esa moderada presión alcista probablemente se va a intensificar por el aumento en el riesgo soberano. Hasta ahora el mercado no nos está cobrando ese mayor riesgo,
pero si se confirma el escenario que yo describí, inexorablemente en algún momento nos van a cobrar ese mayor riesgo. Si nosotros comparamos las tasas de interés de Chile con el resto de los países de América Latina, las tasas de Chile son bastante más bajas. Son bastante más bajas, claro. Claro, porque Chile ha sido un país que es bastante menos riesgoso. Bastante, Claro. Entonces, exactamente. en la medida que ese riesgo soberano aumente, las tasas de interés locales van a ser presionadas al alza. Ahora, yo creo que ese impacto durante el presente año va a ser acotado, pero dependiendo de cómo evolucione el proceso político, en algún punto puede llegar a ser bastante más intenso. Por lo tanto, si alguien está pensando financiar algo y tiene acceso a ese financiamiento a las tasas actuales, yo creo que... Áreas tan bajas, son razonables, digamos, son bastante buenas todavía. Sí, de Hay hecho tasas están buenas, cerca digamos, de los sí, mínimos. de los mínimos Siguen históricos. siendo muy atractivas. Claro. Bueno, un panorama complejo, por lo menos, a ver, complejo y también fácil, difícil de predecir, porque en realidad también he escuchado versiones que esta atomización muy grande de los constituyentes puede ser, entre comillas, llegar a mejores acuerdos puntualmente, porque hay muchas posiciones, no hay bloques, hay pocos bloques, digamos, bloque duro, digamos. Creo que más bien hay una cantidad importante, la lista del pueblo, por ejemplo, que son puros actores individuales, ya, o discursos más o menos individuales, que podría eso producir de alguna forma que se lleguen a más transacciones y acuerdos, digamos, que el hecho de que fuera un partido único o fuerzas políticas únicas, digamos. Eso podría aliviar un poco la presión, digamos. Es una teoría, digamos, es una teoría. Sí. Bueno, efectivamente, esa aparente atomización que hay al interior de la Asamblea podría ser un factor que favorezca la discusión y la búsqueda de acuerdos. También puede ser un factor que Sí. dificulte el lograr los acuerdos. Sí. Son más actores que hay que lograr coordinar. Bueno, vamos a estar expectantes, nos queda poco tiempo para que se constituya la asamblea, así que ahí vamos a tener harta variación, por lo menos variabilidad que mostrar, digamos, probablemente en cifras. Así es. Y bueno, muchas gracias Ángel y muy buena exposición como siempre. Nos deja al día de lo que está pasando. Encantado. Muchas gracias. Ya.